Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 17 de marzo del 2021. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más mientras se van conectando el resto de sus compañeros. Bueno, el día de ayer, en la clase del día de ayer, habíamos visto, ¿cierto?, lo que era la utilización de un acumulador y un contador, ¿cierto? Y se planteaba la solución de hacer el promedio de la suma de varios valores, ¿cierto? Entonces a ustedes se les había dado lo que era el diagrama de flujo para el día de hoy revisar la codificación, ¿cierto? Eso hayamos quedado el día de ayer. En el aula virtual se les ha subido, ¿sí? Aquí se resuelve el problema de la clase anterior, que fue cuando vimos el for, pero se la realizó con un while, ¿sí? Eso fue lo que hicimos ayer. La parte del contador, ¿cierto? Aquí está la función con el while. Diagrama clásico y acá de Cauchy-Sherman. Luego hicimos el programa del acumulador, ¿sí? Aquí donde está la variable de suma, lo cual va a ser igual a la variable suma más el valor de n, que es el que se ingresa, ¿cierto? En el momento que el valor de n es igual a 0, se sale. Este diagrama de Cauchy-Sherman también. Y este era el problema que se planteaba, ¿sí? El cual ustedes debían de realizarlo o de llevarlo, ¿no? Del pseudocódigo y llevarlo a la programación. Entonces aquí dice acumulador y contador con while, un problema en clase. Dice dar un conjunto de valores numéricos que se ingresan por teclado, determinar el valor promedio. El fin de datos se indicará, ¿sí?, ingresando el valor igual a 0. Análisis. Sabemos que para obtener el promedio de un conjunto de números tenemos que sumarlos y luego dividir la suma por la cantidad de elementos del conjunto. Por esto necesitaremos un acumulador para obtener la suma, lo llamaremos suma, y un contador para saber cuántos números fueron sumados, con el cual se llamará con la variable count. El resultado estará disponible luego que hayamos procesado todos los elementos del conjunto. Esto es fuera del ciclo de repetición, es decir, en el momento que colocamos el valor de 0. Y así es como quedaba el diagrama realizado, ¿sí? Igual todo eso está subido en el aula virtual, ¿cierto? Listo. Entonces, el reto era llevar lo que ustedes han realizado en el diagrama en el DFD, que bueno, tenemos lo que es el del pseudocódigo que tenemos ahí, y luego llevarlo a lo que era la programación. Entonces voy a abrir donde está el PCI, aquí está, estaba ocultando. Entonces vamos a abrirlo, ¿sí?, lo que es promedio, creo que le haya puesto como nombre. Vamos a ver dónde está. Acá está. Listo. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a ver el diagrama de flujo, el DFD. Entonces aquí tenemos el diagrama de flujo, ¿cierto? Nos dice que tenemos una variable count, que es la que nos va a servir para contar, el suma, que es la variable que va a acumular, y en el valor que se va a ir ingresando, ¿cierto? Bueno, aquí si se dan cuenta me cambia de signo, era negación de 0, ¿no es cierto? Aquí lo pone con mayor y menor que, ¿sí? Luego fuera de el while realiza el proceso y luego me da el promedio, ¿sí? Listo. Y aquí tenemos lo que es el pseudocódigo. Entonces ese pseudocódigo es el que vamos a programar ahorita. No sé si alguien realizó el programa, a ver quién me puede decir, quién intentó hacer el programa, y a ver si lo tiene abierto para ver si le doy paso para compartir pantalla y poderlo revisar.
Estamos 10 participantes. ¿Quién realizó el programa? Dígame, Pedro Boni. Escucho. Ingeniero, buenas tardes, clase. Buenas tardes, dígame, Pedro Boni. Ingeniero, yo tengo de frente, estuve haciendo por la mañana esa práctica. Y la verdad que simplemente en la parte del CAN, en la celda 19, ahí por un punto, me sale un error ahí, pero no sé cómo ponerle ese punto ahí, porque parece que le fuera decir una numeración, pero no. Porque le pongo así una numeración y no, sigo dando un error. Ya, a No le ver. puedo compartir pantalla, si no le compartiría, pero sí puedo prender la cámara y le puedo poner así para que usted vea, no sé si será inadecuado. No, Para que se dé cuenta. es que ahí no vamos a poder observar bien. No es lo mismo como compartir pantalla. Obviamente. Claro, lo que pasa es que ahí solo me va a aparecer en una camarita pequeña y no se va a poder ver al resto de los... Es decir, no se va a poder visualizar como así. No es lo mismo. Hubiera sido bueno que hubieras tenido la forma de poder compartir pantalla y así poder revisar el error que estaba teniendo para luego, bueno, ya con el error poder llegar a la solución. Listo, ok, pero bueno, no sé si alguien más intentó hacer el problema, resolver el problema. ¿Alguien más que haya podido o que trató de resolver el problema? Nadie más, es decir, solamente un compañero trató de hacer lo que se había pedido, lo que se había solicitado para el día de hoy. Recuerden que aunque no era una tarea obligatoria, es la forma como ustedes se pueden dar cuenta si es que están entendiendo la programación. Recuerden que ya solo es un paso. Lo que se les ha dado es el pseudocódigo. Ya con el pseudocódigo ustedes es nomás un pasito poderlo llevar ya a lo que es la programación. No creo, si hay un error, como dice el compañero Pedro Bonet, sería un error, pero ya algo mínimo que revisándolo se soluciona. Pero no por eso no hacer nada. ¿Sí? Eso no es justificado. ¿Sí? Bueno, voy a resolver el problema. La próxima vez, cuando deje así, voy a subir como tarea obligatoria. No creía que hay que ustedes como niños chiquitos estarles diciendo o obligarles a hacer una tarea para que la puedan hacer. ¿Sí? Recuerden que ustedes están ya ahorita en una institución superior en la cual no es hacer las cosas por obligación, sino que es hacerlo porque requieren aprender. Bueno, vamos a resolver el problema, vamos a ir haciendo paso a paso y por última vez voy a explicar cómo llevar de un pseudocódigo a la codificación, lo cual no debería ser para nada complicado. Sabemos que en el lenguaje C tenemos los comandos para escribir por pantalla, que es el printf, y para ingresar un valor, en este caso que dice leer, es scanf. De ahí lo que la operación se hace tal cual. Suma en vez de la flecha es el igual, nada más. Y de ahí el resto sigue igualito. Eso sabiendo en el lenguaje C, que son los comandos. Si fuera otro tipo de lenguaje de programación, deberían de saber los códigos. ¿Cuál es el código para ingresar valor? ¿Cuál es el código para mostrar valor? Y eso en cualquier lenguaje de programación lo van a tener. Vamos a la primera parte. La primera parte nos dice escribir. Ingrese los valores a sumar. Si desea parar, ingrese 0. Vamos a copiar esto. Voy a ir acá.
¿Cuál es el comando para mostrarlo en pantalla? Ahí está ya escrito, que es el print. Entonces yo lo que hago aquí nomás es copiar lo que ya está en el pseudocódigo, que es ingreso los valores a sumar, si desea parar, ingrese 0, aumentémosle algo para obtener el promedio. Ya, solamente le voy a colocar eso, nada más. Espera un ratito. Listo. Entonces, aquí estoy escribiendo, ¿sí?, por pantalla lo que me pide. Entonces, ya he realizado esto. Vamos con la segunda línea. Me dice leer n. Entonces, ¿cuál es el comando para leer? El comando para leer es, en cambio, ouch. Bueno, necesitamos ingresar el valor, pero para ingresar valor tengo que utilizar el código, que es el scan. Scanf. ¿Sí? Abro paréntesis, las llaves y luego al final el punto y coma. Ahora, ¿cómo va la sentencia? Me dice ingresar n. N es la variable. Entonces, ¿qué tipo de valor voy a ingresar? Un valor entero. Ya sabemos que para valores enteros porcentaje de, para valores caracteres porcentaje S, para caracteres flotantes porcentaje LF, ¿sí? Entonces, como es un carácter entero, porcentaje de la coma. Después de la coma vamos a escribir la variable, en este caso la variable es n, pero como es variable entera debe llevar el ampersand, ¿sí? Perdón, las comillas de, porcentaje de, perdón, significa que ahí va a recibir ese parámetro. Coma el ampersand n significa que es la variable donde se va a guardar ese valor que se ingresa. Ahora, se dan cuenta, me aparece un guión rojo. ¿Por qué aparece? Porque no he declarado esa variable, entonces la voy a declarar. ¿Cómo se declara una variable? Por el tipo de operador o el tipo de variable. Y eso lo habíamos visto en las clases anteriores. Int para entero, float flotante, double para valores dobles. Carácter para texto, ¿sí? Entonces, como esto variable entero, int n, y lo igualamos a 0, igual a 0, coma. ¿Qué variable más hoy vamos a utilizar? El de cantidad, ¿cierto? Cant para el contador, lo igualamos a 0. ¿Cuál más? El suma para acumulador, pedimos suma, igual a 0, ¿sí? Y termina. Listo. Sigamos. Entonces, declaré n, can y suma. Entonces, aquí a can le asigno 0, es decir, le pongo igual a 0. A suma le pongo igual a 0, ¿cierto? Entonces, estos dos valores que están aquí, que hay que colocarle 0, eso automáticamente ya lo hice aquí arriba, cuando los declaré como entero y le puse el igual a 0, ¿sí? Automáticamente ya los declaré aquí arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hubiera hecho esto? Si yo hacía como me decía el pseudocódigo.
can, punto y coma, suma, punto y coma. ¿Qué pasa? Me sale un error. ¿Por qué? Si me coloco encima de ellos, me dice security, use of indeclarable identifier, ¿sí? Identifier, can, y acá abajo lo mismo, identifier, suma. ¿Qué significa? Uso de un identificador no declarado llamado suma. Acá, uso de un identificador no declarado llamado can. ¿Qué significa no identificado? ¿Sí? Perdón, identificador no declarado. Que yo en ningún momento estas dos variables le he dicho usted es un carácter o usted es un entero o usted es un flotante o un double. No le estoy diciendo eso. Por eso me sale ese error. ¿Sí? Recuerdan que yo cuando siempre le he dicho que tenemos acá las variables, o si me dice leer n, aquí en el pseudocódigo no me dice que debo de declarar las variables, ¿sí? Pero yo ya cuando estoy programando, de ley, debo de saber que si no las declaro, si no les digo que esa variable es un entero, es un carácter, es algo, ¿sí? De ley me va a salir el error, ¿sí? De ley me va a salir el error. Entonces, por eso yo ya lo hice con anticipación ya en la parte de acá arriba, ¿sí? Por eso aquí, como sé que son valores enteros, declaro en una sola línea, declaro que todas las variables que están en el int son enteras y los igualo a 0. Ahora, des en cuenta la gran diferencia. Yo no coloco punto y coma entre ellos, porque no estoy terminando, no estoy cerrando la línea. Le pongo la coma para decir, esto de aquí es una variable denominada n, esto es otra variable denominada can, y esto es otra variable denominada suma. Ahora sí, después que termino de declarar las tres variables y les asigno el valor de 0, al final le pongo el punto y coma, ¿sí? Y listo, y de ahí sí ya continúo realizando lo que me pide. Seguimos. Ahora viene el mientras. Habíamos dicho que ese mientras significa que es un while, ¿sí? Dice mientras n no sea igual a 0, a 0. Listo, entonces escribimos eso. ¿Cuál es el comando de mientras? While. Entonces escribimos while, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la condición? N no es igual a 0. Hacer. ¿Qué es el hacer? Las llaves. Doy enter y todo lo que está dentro de la llave es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer dentro del while? Aquí me dice, vamos a acumular en la variable suma. Suma es igual a suma más n. Listo. Escribo eso. Suma. Recuerden que aquí no le coloco esto, ¿sí? En el pseudocódigo me dice suma asignar suma más n, punto y coma. ¿Qué pasa? Ese menor que guión acá no me lo toma en lenguaje C como asignación. Entonces, por eso yo cambio esto y le pongo el signo de igual, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, ¿sí? Sino que, bueno, me estoy tomando ahorita el tiempo para explicarle paso a paso y les quede claro, porque la próxima vez que deje un trabajo así, va a ser tarea obligatoria, sin opción a entregármelo más tarde. Seguimos. Entonces aquí ya está resuelto suma, que va a ser el acumulador. Vamos ahora con el contador. El contador en cambio va a ser can, ¿sí? Va a ir incrementando de uno en uno. Entonces sería can igual a can más 1, ¿sí? Si se dan cuenta es casi lo mismo, ¿sí? Luego viene leer n, que es la misma condición que se puso acá arriba, la misma. Entonces, ¿qué hago? Aquí en la programación, si ya lo escribí acá arriba, lo que hago es pegarlo acá abajo. Y ya está. Leer n. Y terminamos.
Luego viene la operación. Promedio igual a suma, es decir, a la sumatoria, al acumulador, dividido para el contador. Entonces, prom es igual al acumulador suma dividido para el contador can. Punto y coma, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ese prom me está dándome un error. Y acá abajo me hace falta solo lo último. Ese prom me está dando un error. ¿Por qué creen que es el error? Me coloco encima. ¿Qué me dice? Use of integrable identifier, ¿sí? Prom, que es lo mismo que pasaba en antes, ¿sí? Uso de un identificador no declarado, ¿sí? O sin declarar, denominado prom. ¿Qué significa eso? Que no he declarado la variable prom. ¿Qué me toca hacer? Declararla. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho ayer que cuando realizamos la operación íbamos a tener como resultado valores decimales, ¿cierto? Entonces, si yo le coloco ese prom como un tipo de valor entero, ¿qué pasa? Me va a dar un resultado entero. ¿Qué debo de hacer? Utilizar un valor flotante para dar un valor decimal, ya sea un float, ya sea un double, ¿sí? Entonces le voy a poner un doble prom y lo igualo a 0, punto y coma, y listo, y se fue el error, ¿sí? ¿Por qué el error? Porque era una variable que no estaba declarada. Perdón, a ver, me estoy equivocando, ¿por qué razón? Si se dan cuenta, el prom está fuera del mientras, como que dice fuera del while. Entonces, vamos a quitarlo de aquí, control X, ¿sí? Porque esto no iba aquí, sino que va afuera. Y lo ponemos afuera. Ahí sí está bien, ¿sí? El prom está afuera del mientras, es decir, afuera del main. Y por último escribimos el promedio es, ¿sí? Y listo. Entonces, acá abajo se va a escribir el promedio es. Pero si yo lo copio así no va a salir. ¿Qué debo utilizar? Debo utilizar el comando para imprimir por pantalla. ¿Cuál es? Printf, abre paréntesis, va la comilla, cierra paréntesis, cierra comilla, cierra paréntesis, punto y coma. Ahora vamos a escribir bien la sentencia. Entonces me dice, el promedio es, ¿qué tipo de valor es el que se va a guardar ahí? Es un valor flotante, un valor doble. ¿Cómo mostramos un valor o cómo es el porcentaje, qué letra debe de ir para un tipo de valor doble o flotante? Porcentaje LF, ¿sí? Coma y la variable, ¿qué variable es? Prom, ¿sí? Y listo. Eso sería todo, ¿sí? Y eso estamos bien. Eso sería todo el programa que debíamos de haber realizado. Y al terminar, el /n para dar salto L. Ejecuto esto. ¿Sí? Y listo, me dice ingrese los valores a sumar si desea parar. Ingrese 0 para obtener el promedio. Listo, vamos a ver. 5, 2, 6, 7, 9. Vamos a escribir ya. Y pongo el 0 para que termine. Doy enter y ahí me dice el promedio es 5. Vamos a ver si es verdad. 5 más 2, 7 y 6, 13 y 7, 20 y 9, 29 y 3 sería 32. ¿Cuántos valores son?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 32 dividido por 6, a ver, creo que me equivoqué sumando, nuevamente. 7 y 6, 13 y 7, 20, 29, 32, ¿sí? A ver, algo creo que he fallado, vamos a ver. Déjenme hacer la calculadora. 5, 2, 6, 7, 9, 13. 32, estamos bien, dividido para 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, para 6. Da 29.5, ya. A ver, 29.5, entonces no me está haciendo el promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver en qué se ha fallado. Suma lo está acumulando. Se está ingresando n. La cantidad se ingresa n. Ya. Estoy olvidando aquí en la variable de suma, aquí poner el tipo de valor que es un doble, ¿sí? Entonces, ese es el pequeño error que estaba teniendo. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ingresar los mismos valores. 5, 2, 6, 7, 9 y 3. Y el 0. 5, 33. Bueno, aquí ya me da el 32 dividido por 6. Sí, está bien, 533, no sé por qué me daba ese otro valor 29 y pico, estaba mal la calculadora. Listo, ahí sí ya me bota el valor decimal. En antes, si se dan cuenta, me daba el valor solo entero, que era 5. Aparte de declararlo como doble, en el momento que aquí realiza la operación, debo describirle el tipo de valor doble para que me mande ahora sí en decimal. Luego de ello, ahora sí ya funciona sin ningún problema. ¿Sí? 5, 5, 3, 0. ¿Sí? Ahí sí ya sale con decimal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Dígame, Pedro Bone, le escucho. Yo, ingeniero, respecto a la 21, si se da cuenta, en la celda 21. Ya, a ver, en la línea 21. Sí, en la línea 21, perdón. Ya, dígame, ¿qué pasa ahí? Ya, si se da cuenta que ahí tenemos el signo más, pero en la otra, en el pseudocódigo. ¿Qué pasa? ¿Está igual? Pero si se da cuenta que, o sea, ahí estaba malinterpretando, yo simplemente ese es mi error. Ahí no, tiene como entre comillas diciendo que es lo mismo que arriba, ¿sí o no? ¿Cómo? No lo entiendo ahí. Al lado del 1. Dice can, y ahí no tiene un signo más, o sea, acá yo no le veo el signo más de acá, porque no es un captura. Aquí está el signo más. Igual, es decir, verá que yo no he modificado nada de pseudocódigo. El pseudocódigo está igualito como estaba ayer. Y si revisan el aula virtual, donde se subió esto, vamos a ir igual al aula virtual. Y aquí les voy a colocar el pseudocódigo, miren. Y el pseudocódigo está igual. Aquí ya el diagrama de flujo está igual. Can más 1. Y ahí está el signo más. ¿Sí? Entonces simplemente tenía esa falla, ingeniero, apenas que estaba pataleando en frontera, porque, o sea, yo no lograba identificar, porque yo ayer, ese día en la clase le hice un captura rápido, porque dije a la final con este pseudocódigo hago rapidito ya la tarea, porque simplemente nomás de interpretarlo rápido.
Pero yo correcto. no veía el signo más, si no le hubiera puesto el signo más de uno y mandaba a correr. Aunque igualmente tenía fallas, porque ahí cuando usted le puso doble, yo no le había puesto doble y eso me estaba mandando error. Pero Ya, bueno, sí me corrió acá, le estaba haciendo la práctica como usted le dice. Muchas claro. gracias. Ok, pero bueno, claro, es que si usted, por ejemplo, no le colocaba el más, de ley le va a salir así el error. ¿Sí? Can 1 le va a salir. Entonces, de ley el Sí, error. ese era mi error. Ahí como está, ese era mi error. Correcto. Claro, lo que pasa es que ahí no está haciendo operación. Entonces, ahí ya al colocarle el más, ahí sí. ¿Sí? Listo. Ok, pero bueno, listo. Ahí también un poquito deberíamos también, claro, yo sé que están aprendiendo, pero también debemos comenzar a utilizar un poquito la lógica en el momento a lo que ya les había indicado, ¿no es cierto? El problema de que Kant iba a ser un contador, ¿sí? Debemos tener ya pendiente de que al ser contador significa que va a ir aumentando, ¿cierto? Entonces ahí le falta un poquito más de viveza en ese punto y jugársela, ¿no? Como le digo, ya le salió un error, nada era probar a ver si salía otro error, más errores o se solucionaba, ¿sí? Eso ya con la experiencia lo van a ir depurando, ¿sí? A veces vemos los errores, pero a veces creemos que lo que estamos pensando no sería lo correcto. Probemos lo que estamos pensando, ejecutemos y ahí vamos viendo si es que se va solventando o no, ¿sí? Entonces, eso, Pedro Bone, ¿sí? Listo, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna otra inquietud, por favor. ¿No? ¿No hay más dudas? Bueno, la tarea que se va a quedar para ustedes va a ser una tarea bien complicadita. Va a ser un tipo de estructura de repetición anidada. La cual va a ser un poquito complicadita, pero bueno, vamos a ver cómo les va. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a leer de qué se trata este ejercicio. Son 5:27, terminamos a las 6, tenemos casi media hora, si lo hacemos. Listo. El problema dice lo siguiente. Se ingresa un valor numérico por consola. Determinar e informar si se trata de un número primo o no. Análisis. Los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad. Es decir, que un número n es primo si para todo entero i, tal que i mayor que 1, y nuevamente i menor que n, se verifica que n módulo de 1 es distinto de 0. La estrategia que utilizaremos para resolver este problema será la siguiente. Consideremos que el número n que ingresa el usuario es primo. Y luego vamos a ver si entre 2 y n-1 existe algún número i tal que i sea divisor de n. Si existe algún valor de i que haga que n módulo de i sea 0, será porque i es divisor de n y por lo tanto n no será primo, ¿sí? O sea, vamos a ver, está un poquito complicadita esta de aquí. Vamos a hacer lo siguiente, no les voy a dejar de tarea la tarea complicada. Vamos a resolver este problema, vamos a hacer lo mismo que se hizo en la clase de ayer. Voy a resolver este problema en pseudocódigo. Y ahora sí, tarea obligatoria, ustedes ese PCIN que vamos a hacer ahorita, ese diagrama de flujo que vamos a hacer ahorita, ustedes para el día martes que tenemos clases, ustedes deben de subirme la codificación, ¿ya? Entonces,
Ahí sí, ya para que no haya como hoy día que pedí la codificación solo un estudiante hizo el intento. Listo, nos vamos a abrir un nuevo archivo de PCIN y vamos a hacer este programa. Verán que en el ejercicio anterior he explicado paso a paso cómo llevar del PCIN que ya me genere el pseudocódigo a la codificación, ¿sí? Entonces espero que ahorita no vayan a tener problemas ni excusas para poder resolver. Verán que van a tener, estamos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. No contemos el martes. 5 días. 5 días para ustedes llevar el pseudocódigo a la codificación. Listo. Vamos a hacer el problema entonces. Vamos a guardar esto. Vamos a poner como nombre primo recurrente, pongámosles. O primo for, pongámosle. Primo con for. Listo. Le damos guardar. Ahora sí, vamos a hacer el pseudocódigo. No sé, como siempre nos va a pedir ingresar un valor entero. Entonces, vamos a escribir ingresar un valor entero. Listo. Ya saben que cuando solicitamos por pantalla debemos de capturar. Entonces, el diagrama de captura, ponemos como variable n y listo. Ahora, vamos a declarar una variable. Esta variable la vamos a poner como, la vamos a denominar es primo, ¿ya? Vamos a poner una variable denominada es primo y la vamos a igualar, o le vamos a poner el valor de true. ¿Ya? Si no lo agarra, vamos a ponerle con comilla para ver si sale con comilla. Listo, valor de true. Listo. Ahora, me dice que vamos a leer nuevamente el problema. Si ingresa un valor numérico por consola, determinar o informar si se trata de un número primo o no. Los números primos son aquellos que solo son divisibles para sí mismo y por la unidad. Es decir, que un número n es primo si para todo entero i tal que i menor que 1 y la variable i menor que n, se verifica que el porcentaje o el módulo de n con i es distinto de 0. La estrategia que utilizaremos para resolver este problema será la siguiente. Consideremos que el número n, que es el que estamos colocando aquí, que ingresa el usuario es primo. Y luego vamos a ver si entre 2 y n menos 1 existe algún número i tal que i sea divisor de n. Si existe algún valor de i que haga que n módulo de i sea 0, será porque i es divisor de n, por lo tanto n será primo. Bueno, vamos a resolver. Entonces, debajo de esto viene un for. Vamos a colocar este for churro. Esto de aquí creo que no me va a salir. Sí, este de aquí creo que no me va a salir este diagrama porque tiene condicionales. Entonces, aquí me dice el identificador de la variable. El identificador de la variable es i. Acá abajo lo inicializo. Valor inicial en cambio es 2. Aquí me dice el incremento del contador siempre va a incrementar en 1. Y acá me dice valor final para el contador. Entonces el valor final es n.
pero en ningún momento me va a verificar que sea primo. Listo. A ver, no creo que este problemita de aquí lo vamos a poder resolver por medio del PCI, porque necesitamos ingresar el operador condicional. Les voy a colocar, voy a buscar el diagrama. Bueno, la tarea se les va a complicar un poquito más a ustedes. Voy a buscar el diagrama. Déjenme ver el diagrama, creo que está por acá. No. Dame un segundito. Bueno, la tarea se les va a complicar un poquito porque el diagrama no se lo va a poder hacer en el PCI, con lo cual no van a tener el pseudocódigo. Le va a tocar a ustedes con el gráfico programable. No creo que lo tenga acá en el PCI, tampoco. No, se lo he escaneado. Déjenme buscar el gráfico. Box 8, 2. No, aquí tengo todos los gráficos del PCI. Ver dónde tengo subido. Vamos a hacer lo siguiente. Ya les voy a buscar el diagrama, eso de seguro lo tengo yo acá. Más que 100% seguro. Bueno, si para la clase de hoy se le hizo complicado, para la siguiente clase se le va a hacer un poco más complicado porque, como les digo, no van a poder tener el pseudocódigo. Porque este ejercicio ya a partir de ahorita en adelante ya no vamos a poder utilizar el PCI porque hay comandos que el PCI no los reconoce. Entonces ustedes viendo el diagrama les va a tocar ir elaborando su propio pseudocódigo para luego llevar a la programación, ¿sí? Por lo cual, como les digo, se les va a hacer un poco complicado la parte de la programación. No, esto está más abajo. Acumuladores. Aquí está el gráfico. Esperemos que me cargue. Entonces, así como está aquí el problema, yo se los voy a colocar en el aula virtual y ustedes observando el diagrama van a llevarlo a la programación, ¿sí? Listo. Entonces, vamos, aquí se los coloco, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llevar a la programación, ¿sí? Entonces, les voy a dar más o menos una idea para que ustedes sepan cómo van a ingresar la codificación. Deben ver, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a desconectarnos y nos vamos a volver a conectar, ¿sí? La segunda hora para poderles explicar esta parte de aquí, ¿sí? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.